Y bueno, ya conoce usted la chaponovela, el caso del desafuero también de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la Chapodiputada, que ha generado muchísimas dudas, muchísima controversia y yo diría que hasta molestia por parte de los ciudadanos. Para hablar de este tema estoy muy contenta, se encuentra con nosotros Federico Doring, diputado del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fede. Muy bien, Jan, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Vengo de Azul para recibirte, panista. Muchas gracias. Así, ¿qué más puedo decir? Platícanos qué está sucediendo con esta chaponovela, con todo el tema de la chapodiputada, que ya parece pues como un cinismo, ¿no? Pues es una historia kafkiana. Yo te diría que la historia que estaban buscando Kate del Castillo y Sean Penn está ahí, nada más sí, que nadie la había visto, ¿no? Se hace todo un desgaste, la PGR pide el desafuero. Los agentes del Ministerio Público que hacen la versión previa están adscritos a una unidad de terrorismo, armas de fuego, como si fuese delincuencia organizada. Terminamos diciendo que hay elementos para que procedan contra ella legalmente. El Congreso local no quiere notificarla, no ha sesionado. Ella ya consiguió un amparo, una suspensión provisional. La PGR no informa qué ha hecho para aprenderla. Y pareciera que todo lo que hicimos fue circo, maroma y teatro, que se dio la percepción de que se iba a castigar el delito que ella presuntamente había cometido, pero no hay ningún avance y nos queda la gran duda de dónde está ella, por qué el gobierno federal no actúa, por qué el Congreso local de Culiacán no sesiona para este tema y nosotros no tenemos respuestas. Fede, yo creo que todos tenemos nuestra versión con este tema, como bien dice, se hizo un show enorme y no ha pasado nada. ¿Tú cuál es tu percepción? ¿Qué crees que esté sucediendo? Yo creo que en Sinaloa los tentáculos del Chapo, la delincuencia organizada, sí está intimidando a los diputados. Es distinto una sesión de desafuero como la que tuvimos aquí, que está resguardado, que estás a kilómetros de distancia, que no conoces ni a ella ni a nadie que tenga vínculo con el Chapo Guzmán, a ser diputado local por Sinaloa, a que puedan levantar a un familiar tuyo, mandarle un mensaje al diputado a través de un familiar. Yo creo que ahí se han logrado intimidar o inhibir a algunos diputados que han de tener miedo de sesionar. No porque tenga efectos jurídicos, porque los efectos jurídicos ya los tuvo en la Cámara de Diputados, pero sí creo que está marcando el territorio. Hay periódicos que vinculan incluso participación del secretario de Gobierno tratando de inhibir la sesión del Congreso. También ha de tener un problema de gobernabilidad, quizá, pero lo que vemos es que en Sinaloa nadie quiere hablar del tema. Los que conocen la realidad prefieren voltear a ver hacia otro lado. En cambio, en la Ciudad de México fue un gran tema y se resolvió, pero no hay avance. Híjole, pues yo creo que es un tema que tendría que preocuparle a toda la sociedad, ¿no? ¿Quién está al mando? Y quién está al mando, y vinculémoslo con otro. A ver, se le va a extraditar, es cuestión de tiempo, ¿no? Y nosotros lo que hemos dicho es, queremos que se le extradite, pero con base en un sharing agreement que firmó el gobierno de México hace muchos años, nos puede tocar, o tenemos derecho a que nos toque, la mitad de los bienes que le aseguren Estados Unidos. Eso también es muy interesante. ¿No? Sí. En dos cortes federales, nada más una en Albany, en Nueva York, y otra en Illinois, él vale, según la justicia estadounidense, $21,000 millones. Okay. Acuérdate que aquí la querían en cita de una corte federal de Miami. Entonces el problema es que nadie sabe en México cuánto vale la fortuna más la vida de él en Estados Unidos. Y entonces si lo extradita a México y no pacta esto con base en ese convenio, pues todo el dinero que le decomisen se lo van a quedar a los estadounidenses, que es un dinero pues de los muertos en México, de la sangre derramada en México. Ese es el otro tema. No logramos saber cuánto vale en México y la Secretaría de Hacienda no tiene claridad de qué bienes le puede asegurar en México antes de que se los lleven los estadounidenses. ¿Cuánto tienen que traer para acá, Fede? Tenemos que enlazarnos hasta la residencia oficial de Los Pinos. Ahorita regresamos contigo porque es un tema muy, muy importante e interesante. Pero seguimos con esta chaponovela. Aquí está Federico Doring, que nos estás platicando qué pasaría con toda esa lana que está en Estados Unidos, $20,000 millones, me decías. ¿Cuánto se viene para acá? ¿Cuánto se queda allá? ¿Cómo le van a hacer? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión votó un punto de acuerdo donde le exigía a la canciller que hiciera válido ese acuerdo, el famoso sharing agreement. Si lo protestamos antes de que lo extraditemos, nos tocaría la mitad de todo lo que le asegure el gobierno estadounidense. Si no lo protestamos a tiempo, que es el término jurídico, pues estaríamos sujetos a una negociación después de que él haya hecho su negociación con Estados Unidos. Lo que él está construyendo es lo que le llaman el plea bargain. Entonces, si él negocia con Estados Unidos antes que nosotros negociemos con Estados Unidos,
nos toca, digamos, lo que sobre después de la negociación de él con el Departamento de Justicia. Ese es el dilema. Si va a hacer la negociación los gobiernos o él directamente, como ha dicho su abogado, que sí lo quieren extraditar, pero que están esperando que ellos tengan un buen arreglo con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y esta lana a qué se destinaría? Se destina ahora, por ejemplo, a la transición de los juzgados orales, ¿no? A capacitar y construir salas para el sistema oral acusatorio, a comprar equipamiento de seguridad pública. Que se necesita un dineral también. No, un dineral. Aquí en la ciudad sistema. Nos gastamos solo en la Ciudad de México 3,000 millones de pesos en acondicionar los nuevos juzgados y capacitar a los jueces orales. Entonces, de ahí podría salir mucho dinero. Esa transición entró en vigor este pasado día 18, pero no está terminada. No todos los estados han tenido dinero y la capacidad para ni hacer las salas orales ni capacitar a los jueces, y para eso se podría destinar. No es un dinero discrecional que el gobierno de la República o los diputados podamos destinar a carreteras, escuelas u hospitales. Se tiene que destinar a eso. Es una lana, se tiene que venir para acá, nos tenemos que poner listos. Y bueno, tú sabes mucho del tema, Fede, como bien decíamos, eres un dinosaurio azul. ¿Qué pronóstico, qué crees que vaya a suceder con todo esto? ¿En qué crees que acabe la famosa chaponovela? Mira, yo espero que el gobierno de la República cumpla su palabra. En la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se comprometieron a que sí iban a pelear por hacer válido el acuerdo y rescatar la mitad de lo asegurado. En el otro caso creo que va a quedar en la impunidad. Creo que el gobierno actuó en contra de ella en una estrategia de golpear al PAN, porque si te fijas, curiosamente estaban como que coincidiendo las fechas del desafuero con las elecciones, y después creo que simplemente la van a dejar que desaparezca de la opinión pública, que deje de ser diputada, que ya no tengan manera de localizarla, y que se nos olvide a todos que existió una diputada, y que existió una diputada que cometió presuntamente un delito en una visita al reclusorio de más alta seguridad de México, y que el siguiente escándalo haga que se nos olvide lo que pasó con ella y con el Chapo y con su diputación. No veo al gobierno con las ganas de detenerla, no la vengo al gobierno con la enjundia de detener a alguien a quien le echó todo el aparato del Estado y después pareciera que ya no es prioritario detener. Pues es preocupante, ojalá que no ocurra esto, y como bien dices, esa debería de ser la historia para Kate del Castillo y Ahí Sean está Penn. El screenplay. Exacto, para que no se nos olvide, para que quede. Yo creo que tienes mucha razón, sería por lo menos sería una historia interesante, ojalá que tenga un final feliz. Muchísimas gracias, Fede Doring, diputado del PAN, por haber estado aquí. Sí, me debes más, porque hay muchos temas que tenemos que platicar. Que regresamos el día que quieras. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer otra pausa, pero regresamos aquí con más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.